Amigos, amigas, bienvenidos a su canal Hablemos. A través de él conocerás la forma directa de poder encontrar primicias, relatos, acontecimientos, moda, originalidad, invento, sublimidad y la manera de encontrarte, con el propósito de alcanzar la superación que siempre has deseado. Atrévete a escuchar nuestras charlas y te aseguro que siempre querrás que hablemos. Pasión desatada 4. No tengo miedo, Rico, pero no estoy acostumbrada a las cosas que haces y que dices. Una vez insinuaste que mis hermanos y primos me habían protegido de la realidad, y aunque no estoy de acuerdo contigo, sí que es verdad que por decisión propia no quise hacer muchas de las cosas que hacían las otras chicas. Me gusta ser yo misma y no seguir al resto. Él asintió. Y nunca he hecho nada con un hombre en un coche. Listo. Ya lo había dicho. Se había sincerado para que Rico supiera a qué atenerse. Pero cuando vio el inconfundible brillo de sus ojos, el corazón le comenzó a latir furiosamente en el pecho. ¿Nunca te has enrollado con un chico en un coche? ¿Por qué su pregunta tenía que sonar tan provocativa y sensual? Nunca. Y fue decisión mía. Te creo, afirmó él con una sonrisa. Lo veía como una pérdida de tiempo. Bajó la mirada a los pies de Rico. Estaba descalzo. Había visto a muchos hombres descalzos, pero los pies de Rico eran hermosos y al mismo tiempo varoniles. ¿En serio? Sí, esas cosas no eran para mí. ¿No? Tengo las emociones bajo control. Y sin embargo, te descontrolaste un poco cuando nos besamos. Es cierto, pero no puedo hacerlo a menudo. Rico se levantó y ella tragó saliva mientras lo veía acercarse. Se detuvo ante ella y le agarró la mano, haciéndole sentir la misma carga sexual que había experimentado minutos antes. Conmigo te has dejado llevar. Eso era lo que le preocupaba. ¿Por qué con él y solo con él? ¿Por qué con el Dr. Tad Miller, el Dr. Otis Wells o cualquier otro de los médicos que habían intentado tener algo con ella? ¿Me creerías si te dijera que nunca te haría daño intencionalmente? Sí. ¿Y te sentirías más segura si te dejara ir a tu ritmo? ¿Que solo haré lo que tú me permitas hacer y nada más? Megan se sintió un poco confusa. Lo que Rico no entendía era que su autocontrol peligraba seriamente con él. Pero, ¿acaso no le había dicho Ramsay que se soltara la melena de vez en cuando? ¿Significaría eso actuar de manera imprudente? Megan observó los rasgos de Rico, duros, atractivos y varoniles. Parecía muy seguro de sí mismo, pero ¿lo estaba realmente? Su expresión no delataba el menor nerviosismo. Sería exagerado pensar que tenía algo en común, pero no había nada de malo de dar un paso con él. No podía dormir, y tal vez le sentara bien salir y tomar el aire. Rico le había dicho que dejaría el control de la situación en sus manos, y ella lo creía. Tenía la costumbre de hablar claro, pero no parecía el tipo de hombre que obligara a una mujer a hacer algo en contra de su voluntad. Además, conocía a sus hermanos y primos,
Sus hermanas estaban casadas con unos Westmoreland y no haría nada que pudiera poner en peligro esa relación. Está bien, saldré contigo. Dame un minuto para vestirme. Rico sonrió en cuanto salieron al exterior. No había mentido. Hacía una noche muy agradable. Siempre había dicho que si alguna vez se iba de Filadelfia, se mudaría a Texas. No hacía ni demasiado calor ni demasiado frío. Se había enamorado de Lone Star la primera vez que fue a cazar y pescar con su abuelo. Hay luna llena, observó Megan cuando él le abrió la puerta del todoterreno. Ya te lo había dicho. ¿Y sabes lo que dice de la luna llena? ¿No? Ella hizo una mueca. Si intentas asustarme, por favor no lo hagas. Cada vez que veía una película de terror, me entraba tanto miedo que no podía quedarme sola en casa y me iba a casa de Ramsay o de Dylan. Rico estuvo tentado de decirle que si tenía miedo aquella noche, podía llamar a la puerta de su habitación a cualquier hora. De acuerdo, no te asustaré, concedió con una sonrisa mientras le abrochaba el cinturón. Megan se había puesto un bonito vestido con botones por la parte frontal. A Rico le picaban los dedos por el deseo de desabrochárselos todos. Y además olía maravillosamente bien. Su fragancia dulce y sensual lo tentaba a hacer algo más que abrocharle el cinturón de seguridad. ¿Está demasiado apretado?, le preguntó él al retirarse. No, está bien. Percibió el tono nervioso de su voz. Perfecto. Cerró la puerta y rodeó el vehículo para sentarse al volante. Si no fuera por la luna, no se vería nada. Y que lo digas. No podrás ver mucho, pero lo que voy a enseñarte es precioso. Por eso Clint se construyó aquella cabaña allí. La vista del cañón por la noche es impresionante. Y cuando hay luna llena, parece que todo el cañón se ilumina. Estoy impaciente por verlo y por volver a probarte, pensó él, manteniendo firmemente la mano en el volante para no alargar el brazo, levantarle el bajo del vestido y acariciarle el muslo. Siempre se había enorgullecido de mantener unos modales impecables con las mujeres, pero con Megan la tentación era demasiado fuerte. Entonces, ¿crees que podrán arreglárselas sin ti en el hospital 30 días? Es lo mismo que me preguntó Ramsay, dijo ella con una sonrisa. Nadie es irresponsable, ¿sabes? ¿Y qué me dices de todos esos médicos que se mueren por ti? Ella hizo una mueca. Está claro que no me creíste cuando te dije que no salía con nadie. Quizás no debía habértelo dicho, pero en el trabajo se me conoce como el Iceberg Megan. ¿En serio? Totalmente. ¿Y no te molesta? La verdad es que no mucho. A ellos les gustaría tener a una mujer complaciente en su cama, y yo ni soy complaciente ni pienso acostarme con ellos. Es mejor dejárselos claro desde el principio y no dar lugar a malentendidos. No pienso acostarme con ningún hombre en un futuro próximo, declaró ella, tal vez lanzándole una advertencia a Rico, por lo que decidió cambiar de tema. ¿Por qué quisiste ser anestesióloga? Ella se recostó en el asiento
Parecía sentirse más cómoda y a Rico le gustaba verla así. De niña me extirparon las amígdalas y el hombre que me anestesió se puso a hablar conmigo sobre los sueños tan bonitos que tendría al dormirme. ¿Y lo tuviste? Sí, si consideras que soñar con un viaje prometido a Disney World es algo maravilloso. Él se echó a reír. Estaba encantado con la compañía de Megan. Era una mujer encantadora y divertida. ¿Llegaste a hacer ese viaje? Sí, exclamó ella sin ocultar su entusiasmo. Fue el mejor y el primero de muchos viajes que hicimos en familia. En otra ocasión fuimos a Rico, siguió conduciendo, dividiendo la atención entre los accidentados caminos y Megan. Le gustaba el sonido de su voz y había notado que a ella le gustaba hablar de su familia. De niña había adorado a sus padres y tíos y siempre había tenido en un pedestal a sus hermanos, hermanas y primos. La madre de Rico, en cambio, había sido hija única y él no había sabido nada de la familia de su padre, quien afirmaba no tener más parientes. Rico no estaba seguro de que hubiera dicho la verdad después de tantas mentiras. Megan ahogó una exclamación y él siguió la dirección de su mirada hacia el cielo nocturno. ¿Qué?, preguntó, deteniendo el coche. Una estrella fugaz. Pide un deseo rápido. Ella cerró los ojos unos segundos. Ya está. Él volvió a arrancar el motor. Gracias. La mayoría de los hombres habrían pensado que era una tontería. Yo no soy como la mayoría de los hombres. Empiezo a verlo, señor Claiborne. Él le sonrió, pero no le dijo que aún no había visto nada. Este parece un buen sitio, dijo Rico deteniendo el coche. Megan miró alrededor. No estaba segura de que era un buen sitio, pero decidió no preguntar. Rico se desabrochó el cinturón y echó hacia atrás el asiento para estirar las piernas. Ella lo imitó, aunque sus piernas no eran tan largas como las suyas. Rico le sacaba por lo menos 30 centímetros. Al sentir su mirada fija en ella, la invadió un calor tan fuerte que tuvo que bajar la ventanilla para respirar. Aspiró la fragancia de las amapolas y las calabacillas amargas, pero un olor destacaba sobre los demás. El olor a hombre, más concretamente, el hombre que estaba sentado junto a ella. Inclínate sobre el salpicadero y mira hacia abajo, le indicó él. Ella le hizo caso y ahogó un gemido de asombro al contemplar la vista. El cañón estaba iluminado por la luna y podía verse las manadas de caballos. También se alcanzaba a vislumbrar una parte del lago. ¿Qué te parece, Megan? Maravilloso, tranquilo y apartado, pensó al percatarse de los solos que estaban. No has necesitado mucho tiempo para vestirte, observó él. Ella se rió. Es una costumbre que se adquiere cuando se tiene hermanos impacientes. Zane nos llevaba a Emma, a Bailey y a mí al colegio, y cuando no estaba él, le tocaba hacerlo a Dervinger. Rico parecía escucharla, de modo que siguió hablando y contándole anécdotas de su familia y de su infancia. Sabía que estaban matando el tiempo y se figuró que Rico intentaba hacer que se sintiera cómoda y tranquila.
¿Para qué? No estaba segura, aunque él le había dicho lo que quería y ella había accedido a acompañarlo. Ya se habían besado 2 veces y sabía que podía esperarse, pero él le había dicho también que dejaría el control en sus manos. ¿Tienes calor? Pensó que se lo preguntaba porque había bajado la ventanilla. Lo tenía, pero el aire de afuera es más frío de lo que pensaba, dijo mientras volvía a subirla. Respiró hondo y volvió a inclinarse hacia adelante, intentando sofocar la energía sexual que le hervía en las venas. Rico apenas había abierto la boca. Le había dejado hablar y había escuchado con atención todo lo que decía. Pero mientras Megan contemplaba el cañón, sintió su presencia con más fuerza que nunca. ¿Megan? El corazón se le desbocó al oír su nombre. Sí, quiero que te acerques a mí. Ella tragó saliva y se dio cuenta de que estaba pegada a la puerta. La camioneta tenía un asiento corrido y quedaba tanto espacio entre ellos que parecía sentarse otra persona cómodamente. Creía que querrías tener tu espacio. Pues no, lo que quiero es tenerte cerca. No fue tanto lo que dijo, sino cómo lo dijo. Su voz tenía un timbre profundo y sensual que le estremecía la piel como una caricia invisible. Sin decir nada, se deslizó por el asiento hacia él. Un poco más cerca, le dijo con voz ronca, extendiendo los brazos en el respaldo del asiento. Si me acerco más, acabaré en tu regazo. De eso se trata. Megan frunció el ceño. ¿De verdad quería tenerla en su regazo? Debía de estar bromeando. ¿O no? Lo miró fijamente y vio que estaba muy serio. El estómago le dio un vuelco. ¿Recuerdas la primera vez que nos besamos?, le preguntó él. Sí, ¿cómo olvidarlo? Me quedé despierto toda la noche, pensando en el beso. A Megan le sorprendió que un hombre pudiera hacer eso. Siempre habría creído que los besos eran todos iguales y que ningún hombre distinguía uno de otro. ¿De verdad? Sí. Alargó el brazo y le acarició el labio con la punta del dedo. ¿Y sabes qué más recuerdo? Ella tragó saliva. ¿El qué? Cómo sentí tu cuerpo pegado al mío, incluso con la ropa puesta. Y también pensé en cómo sería sin ropa. El deseo se le propagó por todo el cuerpo. Si Rico le decía aquellas cosas para minar su resistencia, lo estaba consiguiendo. ¿Le dices lo mismo a todas las chicas? Una parte de ella quería y necesitaba saberlo. No, respondió él con el ceño fruncido. Normalmente no permito que ninguna mujer se acerque demasiado a mí, pero por alguna razón que desconozco, estoy haciendo una excepción contigo. No parecía muy contento por ello, pero ¿acaso no estaba haciendo ella lo mismo? Había dejado que la besara 2 veces y estaba con él en medio de la naturaleza a las 2 de la mañana, sin un alma en varios kilómetros a la redonda. Si aquello no era ser una locura, no sabía qué podía ser. Tienes labios muy cálidos. Gracias. No sabía qué responder. Ningún hombre le había hablado así antes. No tienes que darme las gracias. Todo lo que digo es cierto. Jamás te mentiría, Megan. Ella lo creyó, pero
¿Qué otra cosa podía decirle? Echó la cabeza hacia atrás para mirarlo a los ojos y enseguida se arrepintió de haberlo hecho. Su mirada era tan intensa que le hacía desear cosas que nunca había imaginado. «Ven aquí», le susurró él. La levantó en sus brazos y se giró para estirar sus piernas sobre el asiento y colocársela a ella en el regazo. Megan sintió la erección apretada contra su trasero. Una oleada de sensaciones la asaltaron, pero ninguna tan intensa como el roce que sintió en la entrepierna. Antes de que pudiera respirar, él se inclinó hacia ella y tomó posesión de su boca. Rico no sabía qué tenía Megan para hacerle perder la cabeza una y otra vez. Lo único que sabía era que necesitaba besarla y devorarla tanto como necesitaba respirar. El deseo le hervía la sangre en las venas, le abrazaba los sentidos y lo llenaba con una necesidad que solo ella podía satisfacer. Sentía la erección apretada contra su trasero y deseó estar piel contra piel, pero no era el momento ni el lugar apropiado. Besarla, en cambio, no solo era posible, sino esencial. Continuó explorándole la boca con la lengua, haciéndola temblar entre sus brazos. No podía detenerse. Había algo entre ellos que no podía explicar, algo salvaje, irracional y completamente nuevo. Primero había sido una atracción instantánea, luego la química sexual y posteriormente, después del primer beso, una adicción contra la que no parecía haber remedio. Despegó lentamente la boca de la suya y la miró a los ojos. Empezó a desabotonarle el vestido. Al ver el sujetador, respiró profundamente, embriagándose con su exquisito olor a lavanda y jazmín. El sujetador tenía un cierre frontal. Lo abrió y sus pechos quedaron a la vista. Su imagen lo dejó momentáneamente aturdido. Los pezones se endurecieron bajo su atenta mirada, avivando las llamas que amenazaban con consumirlo. Dejó escapar un gemido gutural y agachó la cabeza para atrapar un pezón con los labios y succionarlo con avidez. Megan ahogó una exclamación al sentir el contacto de su boca, pero cuando la succión empezó a provocarle frenéticas palpitaciones en la entrepierna, echó la cabeza hacia atrás y soltó un fuerte gemido. La lengua de Rico le hacía las mismas cosas y sus pechos que le había hecho a su boca, y ella no estaba segura de poder resistir mucho tiempo. Intentó aferrarse a sus hombros, pero no lo consiguió, y le agarró del pelo mientras él seguía lamiendo y sorbiéndole los pezones. En un momento dado, deslizó la mano bajo el vestido y la tocó en el muslo. Ningún hombre había llegado nunca tan lejos. Si alguno lo hubiera intentado, habría tenido que vérsela con sus hermanos. Pero sus hermanos no estaban allí. Era una mujer adulta, y cuando Rico subió más la mano y la tocó en la entrepierna, ella levantó impúdicamente la cadera para facilitarle la tarea. Su autocontrol se había evaporado en cuanto él había comenzado a besarla. Volvió a besarla de nuevo, pero ella era plenamente consciente de la mano que subía por el muslo y se deslizaba en el interior de las braguitas. Casi se apretó con un respingo
de su regazo al sentir el contacto, pero él la sujetó con fuerza y siguió besándola y acariciándola, avanzando centímetro a centímetro. «Estás muy mojada», susurró él. «Me gusta tocarte así». Ella se mordió los labios para no decir que a ella también le gustaba. Fuera o no la intención de Rico, la estaba volviendo loca con cada roce. Y lo peor de todo era que no quería resistirse. «¿Sabes qué es mejor que tocarte?», le preguntó él. No tenía ni idea. Rico la había reducido a un tembloroso amasijo de nervios. Le agarró con fuerza el pelo confiando en no hacerle daño. No, casi no podía hablar. «Entonces, déjame que te lo demuestre, nena». Tan absorta se quedó que no se dio cuenta de que cambiaba sus manos de postura hasta que se vio tumbada de espaldas en el asiento, con la cabeza pegada a la puerta y con el vestido abierto. Lo siguiente que supo fue que Rico le quitaba las braguitas, le levantaba las caderas y se colocaba sus muslos sobre sus hombros. La miró brevemente a los ojos y descendió con la cabeza entre sus piernas. Megan se sobresaltó al darse cuenta de lo que se disponía a hacer. «¡Rico!», gritó, pero él ya había llegado a su objetivo y su lengua se internaba entre los pliegues carnosos. Y cuando empezó a lamerla, Megan ya no pudo más que emitir un gemido inarticulado. Rico la sujetó con firmeza mientras la devoraba como si se estuviera dando un festín, y ella seguía gimiendo y jadeando mientras la sangre le recorría las venas como un torrente de lava, arrasando los restos de autocontrol que aún le quedaban. Las sensaciones eran cada vez más intensas y sorprendentes. El placer alcanzaba costas inimaginables. El deseo se apoderaba de sus sentidos con un ansia que nunca hubiera creído posible, y el roce de sus mandíbulas sin afeitar no la ayudaba a recuperar el control. «Rico», lo llamó con un hilo de voz temblorosa y balbuceante. «Necesito». No pudo acabar la frase porque ya sabía que necesitaba. Nunca había estado así con un hombre. Y entonces él hizo algo con la lengua. No estuvo segura de qué, que le desató una espiral de placer seguida de una explosión cegadora. Megan echó la cabeza hacia atrás y soltó un grito agónico, pero él no se detuvo y continuó saboreándola, lamiéndola y devorándola como si fuera el manjar más exquisito que hubiera probado en su vida. Indefensa ante sus ataques, volvió a gritar cuando su cuerpo fue violentamente sacudido por otro orgasmo, aún más fuerte que el primero. Se retorció frenéticamente y se agarró al pelo de los hombros de Rico, quien mantuvo la boca pegada a ella hasta que el último gemido brotó de sus labios y se quedó totalmente exhausta. Solo entonces Rico se retiró y ajustó sus cuerpos para colocárselas encima. Ella se derrumbó sobre su pecho y él la abrazó con fuerza y la besó. A la mañana siguiente, Rico y Megan abandonaron el rancho después de desayunar y pusieron rumbo a Forbes.
Llevaban media hora en la carretera cuando Rico miró el cielo y supo que empezaría a llover antes de haber llegado a su destino. A continuación miró a Megan, quien seguía durmiendo plácidamente como había estado haciendo desde que entraron en la interestatal. Mejor así. Rico tenía el presentimiento de que no había dormido mucho la noche anterior. No había dicho nada en todo el camino de vuelta al rancho, y una vez allí se había retirado rápidamente a su habitación tras darle las buenas noches. Tampoco se había mostrado mucha locuaz durante el desayuno, y parecía costarle tener los ojos abiertos. Pero si Clint o Alisa notaron algo raro en su cansancio, ninguno de los dos hizo ningún comentario al respecto. Rico recordaba hasta el último detalle de la noche anterior, pues no había pensado en otra cosa desde entonces. Megan Westmoreland albergaba más pasión en su dedo meñique que la mayoría de las mujeres en todo el cuerpo. Le costaba creer que ningún hombre le hubiese tentado para liberar aquel fuego contenido. Ramsay le había advertido que era una mujer muy testaruda, pero nadie, por testarudo que fuera, podía resistirse a una seducción implacable. Verse superado por la pasión no era una redicción, sino la simple aceptación de la naturaleza humana. Nada había de malo en disfrutar de una saludable sexualidad. Me gusta ser yo misma y no seguir al resto, le había dicho ella, y Rico admiraba y respetaba aquella postura. Era la misma actitud que había tomado sus hermanas. Cuando Savannah se quedó embarazada, estaba dispuesta a tener sola a su hijo, si Durango no quería implicarse. Y conociendo a su hermana, sabía que no tenía pensado casarse cuando fue a Montana a decirle a Durango que iba a ser padre. Gracias a Jeff Claiborne, tanto a Savannah como a Rico se les había quedado un amargo sabor de boca en lo relativo al matrimonio. Pero Savannah acabó casándose con Durango y también lo hicieron Jess y Chase. Rico se alegraba por ellas y desde entonces había volcado su tiempo y atención en otras cosas, principalmente en su trabajo. Lo que había empezado solo era el comienzo. Al subirse al coche pensó en preguntarle si quería hablar de lo sucedido, pero ella se había dormido sin darle tiempo a decir nada. Antes de indicar una conversación con ella, debía mantenerla consigo mismo. Se encontraba sumido en un dilema. ¿Por qué se sentía tan atraído por ella? ¿Qué era lo que realmente deseaba conquistar? La lluvia y los truenos despertaron a Megan. Primero miró por la ventanilla y después a Rico, que intentaba dirigir el vehículo a través del aguacero. Estaba totalmente concentrado en la carretera y Megan decidió dejarlo tranquilo. Se fijó en las manos que agarraban el volante, grandes y fuertes, muy masculinas. La habían tocado en sitios donde ningún otro hombre se había atrevido, y el resultado había sido devastador. Se removió en el asiento al recordarlo, pero sin hacer ningún ruido que alterara a Rico. No estaba preparada para hablar con él. Necesitaba tiempo para pensar, ponderar la situación y recomponerse. Seguía estando desconcentrada por lo sucedido la noche anterior. Ramsay
le había dicho que todo el mundo necesitaba descontrolarse de vez en cuando, y ella le había hecho caso. Extrañamente no se arrepentía. La experiencia había sido increíble. Las manos, la boca y la lengua de Rico le habían hecho sentir cosas que nunca había sentido. La había empujado más allá de sus límites y le había proporcionado un placer desconocido. Esto es solo el principio, le había susurrado, estando ella aturdida por el aluvión de sensaciones que él le había desatado. No una, sino 2 veces. ¿Cómo le había permitido tocarla? ¿Cómo y dónde la había tocado? Le había dicho que dejaría el control en sus manos, pero ella se había olvidado del control en cuanto él comenzó a besarla. ¿Estás despierta? Parpadeó un par de veces y lo miró. Se había afeitado, pero recordaba muy bien la sensación de su barba incipiente entre las piernas. Aún sentía un hormigueo en aquellas zonas. Sí, lo estoy. Has estado durmiendo más de 1 hora. ¿Tanto? Sí. Me paré a echar gasolina y ni te inmutaste. Estaba cansada. Imagino. ¿Tienes ganas de hablar? Ella se puso en guardia inmediatamente. ¿De qué? De lo de anoche. No dijo nada. ¿Sería aquel el protocolo a seguir entre un hombre y una mujer? ¿Hablar a la mañana siguiente de lo sucedido la noche anterior? No tenía ni idea. ¿Así es como se hace? ¿El qué? La conversación del día después. Cuando dices que te arrepentiste, que ojalá nunca hubiera sucedido y prometes que no volverá a pasar. Vio un atisbo de sonrisa en los labios de Rico. Y no hago eso. Además, ya te dije que volvería a pasar. Lo de anoche solo fue un comienzo. ¿Y mi opinión no cuenta para nada? Claro que sí, dijo él, mirándola. Solo tienes que decir que no quieres que te toque y no lo volveré a hacer. Nunca he forzado a una mujer, Megan. Ella lo creía. De hecho, se imaginaba que eran las mujeres quienes intentaban forzarlo a él. ¿Y si no te digo que no quiero que me toques? Entonces tendría que atenerte a las consecuencias, repuso él tranquilamente, y ella supo que lo decía en serio. Desde el principio le había dejado claro a lo que se exponía. Muy bien, hablemos. Rico detuvo el coche en el arcén. Se desabrochó el cinturón de seguridad y se giró hacia ella. El asunto es muy simple, Megan. Te deseo de una manera que no logro entender. No quiero decir que eso me moleste, tan solo me confunde, ya que nunca me había sentido tan atraído por una mujer. Bienvenido al club, pensó Megan. Ella tampoco se había sentido nunca tan atraída por un hombre. Esto debería ser un viaje de trabajo para averiguar la historia de tu familia, pero contigo aquí se ha convertido en algo más. Ella arqueó una ceja. ¿En qué se ha convertido? En una misión de exploración sobre nosotros. Quizás si estamos juntos pueda llegar a entender por qué me atraes tanto. A Megan se le desbocó el corazón. Rico quería explorar los motivos por los que se sentía tan atraídos el uno por el otro. No bastaba con que él fuera un hombre y ella una mujer. Cualquier mujer se sentiría atraída por un hombre como Rico,
pero ella ya había estado en compañía de otros hombres atractivos y con ninguno había reaccionado de aquella manera. No te agobiaré ni presionaré, continuó él, y cuando lleguemos a Fort Worth tendrás una habitación de hotel para ti sola. Si quieres. Se calló un momento. No voy a dar nada por sentado en esta relación, Megan. Pero has de saber que mi intención es seducirte hasta el final. No soy como esos otros hombres que no pasan de un simple beso. Ya has pasado de un simple beso, Rico Claiborne. Apartó la mirada para mirar por la ventanilla. Lo ocurrido la noche anterior le había confirmado que no había resistencia posible cuando estaba con él. Si crees que voy a decirte que me arrepiento de lo de anoche, no tiene nada de qué preocuparte, Rico. ¿Ah, no? No iba a decirle que él le había abierto los ojos sobre unas cuantas cosas. No se arrepentía de no haber hecho nada con ningún hombre, porque había una razón por la que había sido Rico el que le había hecho tener su primer orgasmo. Aún no sabía qué razón era aquella y estaba decidida a descubrirla. Entonces, ¿estamos de acuerdo?, preguntó él. Más o menos. ¿Más o menos? Arrancó el motor y volvió a la carretera. Había dejado de llover y el sol asomaba entre las nubes. Sí, aún hay mucho que no sé de ti. Él asintió. Está bien. Pregunta lo que quieras. ¿Lo que quiera? Lo que quieras. Siempre que no sea información reservada. Megan pensó en la mejor manera de formular la primera pregunta, pero decidió hacérsela sin más. ¿Alguna vez has estado enamorado? Él se rió. No desde la señorita Tolbert. ¿La señorita Tolbert? Mi profesora de tercero. ¿Me tomas el pelo? ¿Esperas que me crea que ninguna otra mujer aparte de esa señorita Tolbert te ha gustado? Yo no he dicho eso. Soy un hombre y me gustan las mujeres. Me has preguntado si había estado enamorado alguna vez y te he dicho que sí, de la señorita Tolbert. ¿Eres como Sam y Riley? Explícate. A Sam y Riley le gustan las mujeres y los dos afirman no haberse enamorado ni querer enamorarse nunca. Entonces no soy como ellos en ese aspecto. No niego la posibilidad de enamorarme y no me gusta que pueda ocurrirme alguna vez, pero no he tenido ninguna relación seria desde la universidad. Megan se sintió tentada de preguntarle por la llamada telefónica que no había querido atender días atrás. ¿Tuviste relaciones sin estar enamorado? Sí. ¿Y por qué la tuviste? Él guardó un breve silencio antes de responder. Mis abuelos maternos son gente de dinero y pensaba que su nieto debía casarse con una mujer de familia rica. Me presentaron a Rosalind y estuvimos saliendo en mi primer año de universidad. Era una chica muy agradable, o al menos eso creía yo, hasta que intentó hacerme elegir entre ella y Jessica. ¿Tu hermana? Sí. Rosalind dijo que podía aceptar mis rasgos mestizos porque no resultaban muy evidentes, pero que de ninguna manera podría aceptar a Jessica. Yo había visto por primera vez a Jessica un mes antes, y Rosalind pensó que podía darme un ultimátum al sentir que entre mi hermana y yo aún no se habían establecido ningún lazo. Pero pasó por alto un detalle. ¿Cuál?
que Jessica era mi hermana y que yo no iba a rechazarla solo porque Rosalind tuviera un problema con ella. Así que rompí la relación. Muy bien hecho, pensó Megan. ¿Cómo se lo tomaron tus abuelos? Al principio no les hizo mucha gracia, pero lo entendieron cuando se lo expliqué y no intentaron cometer el mismo error que habían cometido con mi madre, a quien estuvieron a punto de perder cuando no aceptaron que se casara con mi padre. Mi madre se pasó 2 años sin hablarles y mis abuelos no estaban dispuestos a perderme a mí por la misma intransigencia. ¿Estaban unidos a tus abuelos? Mucho. Supongo que con tu padre no tanto. Él endureció el gesto. Lo que hizo fue imperdonable, y ni Jess, ni Savannah, ni yo lo hemos visto en 18 años. Qué triste. Sí, muy triste. Señores, en la cordialidad que nos embarga y tomando en consideración el alto grado altruista de cada uno de ustedes, considero propicio notificarles el derecho que tienen en suscribirse en este canal, el de proporcionarle un me gusta, al igual el de compartir con contactos y amigos, para que nosotros, los que hablemos, sigamos nutriéndonos y charlando en el mismo. Espero el apoyo de los que me escuchan. Gracias. Amigos, amigas, esperando haya sido del agrado de todos este coloquio que hemos tenido y la alegría de haber compartido tiempo, energía y conocimientos para ustedes, debo despedirme ahora. No obstante, y debido a la grata experiencia con ustedes, tendré la oportunidad de volver a reunirnos para que hablemos.